Bienvenidos a todos los que nos seguís en esta mañana de domingo 25 de abril, al culto de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Comenzamos. Padre, en ti creemos y en ti confiamos. Te rogamos, Señor, que en estos tiempos de incertidumbre, después ya de más de un año de pandemia, tú nos fortalezcas y nos ayudes. Las dificultades que como sociedad, pero también como eh, personas individuales o nuestras familias estemos pasando cada momento, Señor. Te rogamos que tú nos hagas comprender que a través de cualesquiera que sean las circunstancias que nos toca vivir, podemos encarnar el testimonio vivo de tu reino, que el seguimiento de ti comporta una esperanza, comporta una, un, un ser y estar en el mundo distinto. No distinto porque seamos nosotros mejores, más sabios, más templados, más pacientes, con más coraje, sino porque estamos en la senda y en la espera de tu reino. En tu nombre, amén. La lectura de esta mañana es en el libro de los Hechos, capítulo número 8, versículo 26 en adelante, que dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el camino del sur, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pida que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. En las semanas anteriores hemos visto que en los evangelios se nos narra cómo el reinado de Dios pasa por la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz y de la resurrección, así como con la participación también del Espíritu Santo. Y lo hace porque así está venciendo a los enemigos de Israel y del mundo, el pecado, el mal, la muerte, el dolor y el sufrimiento. También hemos visto cómo esta narrativa tiene su continuación
en lo que ocurre con la emergencia de la Iglesia. Las comunidades cristianas se reconocen continuadoras de la historia de Israel. Ahora, el pueblo de Dios es la reunión de judíos y gentiles, al confesar a Jesús como Señor y Salvador, para arrepentimiento y perdón de pecados. No solo para Israel, sino para todas las naciones, por la propia dinámica del Espíritu. De esta manera se están cumpliendo las promesas de Dios hechas a su pueblo. Dios se muestra como un Dios fiel al pacto, a su propia palabra transmitida por sus profetas. Al cumplir dicha palabra, como vimos durante toda la primera parte de esta temporada, Dios muestra su fidelidad con su pueblo y se acredita como el Dios verdadero, en contraposición a las construcciones idolátricas creadas por los seres humanos. El propósito de todo ello es que Dios redime y salva al propio Israel de su idolatría, para al mismo tiempo redimir y salvar al resto de naciones de su pecado, es decir, de su falta de fe en Dios, por lo que ahora se invita al arrepentimiento, la vuelta al Dios vivo, para perdón de sus pecados. Este es el propósito de Dios para acabar con el mal y la muerte en el mundo y consumar una nueva creación, una nueva realidad con un modo nuevo de existencia. Y de esta manera, también nosotros somos invitados a participar de esta nueva realidad, a través del arrepentimiento y de la fe. En este macrocontexto de la narrativa bíblica, leemos nuestro texto de hoy, el que acabamos de leer, el encuentro de Felipe y el eunuco etíope en el libro de los Hechos. La primera pregunta es: ¿qué significado tiene que el personaje que recibe el Evangelio de Jesús, como se dice en el versículo 35, sea un eunuco etíope? Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, la narración del Nuevo Testamento está leyendo lo que ocurre con Jesús y la Iglesia a través de una narración previa, que es la narración de lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, pero más especialmente la del libro de Isaías. Por eso, si vamos al capítulo 56 del libro de Isaías, los versículos 3 y 5, leemos lo siguiente: que el extranjero que siga al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dijo el Señor: a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre permanentemente, que nunca será olvidado. Esto se ha dicho en un contexto que empieza con Isaías 56:1. Así ha dicho el Señor, porque cerca de venir está mi salvación. Por tanto, en el contexto de la salvación de Dios, que es lo que está hablando este comienzo del capítulo 56, esa salvación que está próxima a venir se hace referencia a dos categorías sociales. Por un lado, extranjeros, y por otro lado, eunucos, o dos identidades sociales, diríamos hoy. El mensaje es que incluso ellos están invitados a participar de la salvación de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué significado tiene? Esto, desde el punto de vista de la ley de Moisés, de la Torá, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de nuestra Biblia, que era el centro neurálgico de la Biblia hebrea y de nuestro Antiguo Testamento, igual que los evangelios lo son del Nuevo Testamento, pues desde ese punto de vista de la ley de Moisés no era tan evidente, porque el extranjero es aquel que no pertenece al pueblo de Dios,
y que por tanto, en principio, no está dentro del pacto. Y en segundo lugar, porque los eunucos, hombres castrados, estaban excluidos de la comunidad que participa del culto en Israel. Como vemos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, que dice: no entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Así que Isaías, nada más y nada menos que frente a la ley, está diciendo que tanto extranjeros como eunucos, que corresponden a esas dos categorías o desidentidades sociales, y no solo a individuos particulares, van a ser participantes o partícipes de la salvación de Dios, de su pacto y de su pueblo. Este capítulo 56 nos está dando la medida de hasta qué punto la salvación de Dios está llegando a todas las personas, incluso a aquellos que en principio, según la ley, pues no correspondían formar parte de la comunidad cultica de Israel. ¿Y qué es lo que caracteriza precisamente el personaje de nuestro texto? Pues esa doble categorización que tenemos en Isaías, extranjeros por un lado y eunucos por otro, aquí están reunidos en un único personaje, un eunuco etíope, por lo tanto extranjero de Israel. Estos, los eunucos, que no son otra cosa que eran hombres castrados, a veces esa designación solamente correspondía a una designación de la posición que ocupaban en la administración de la corte real y no a su condición física, y otras veces pues coincidían ambos, es decir, su condición física más la función que desempeñaban dentro de las cortes de los reyes. Pues bien, a este personaje, del cual en el versículo 27 de este capítulo 8 se nos dice que sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Por tanto, lo que anunciaba Isaías, aquello de que esa salvación de Dios llega a extranjeros, eunucos, y que forman parte, son recibidos en el templo, es lo que parcialmente está ocurriendo en el judaísmo de la época, que ya precisamente, probablemente por influencia de Isaías, se está recibiendo o se está considerando a este tipo de personas como alguien que podía tener una participación en el templo. Se nos dice también de este personaje en el propio texto que era un simpatizante o un prosélito de la fe judía, alguien que podía, que estaba dentro de la órbita del judaísmo y que había venido a Jerusalén o había venido a Jerusalén para la adoración en el templo. Por tanto, como decimos, era ya alguien que estaba siendo recibido en la comunidad cultica de Israel. Así que, con esta caracterización, por un lado se está haciendo referencia a Isaías capítulo 53, pero por otro lado, ¿qué novedad tenía con respecto a lo que ya estaba ocurriendo en el propio judaísmo de la época? El propio texto nos está invitando a interpretar este encuentro sobre la narración más amplia de Isaías. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque el eunuco está leyendo en voz alta, como era la costumbre del momento, como hemos explicado otras veces, en el mundo antiguo, la lectura siempre es una lectura en voz alta, nunca en silencio. Pues está leyendo, como decimos, un pasaje de Isaías
pero sin comprender su significado. Y cuando Felipe le alcanza en el camino y lo está escuchando de leer al profeta Isaías, pues le pregunta si entiende lo que lee. Y él dice que no, pues no, si no hay nadie que le ayude a interpretar el texto, pues no lo puede entender. De esta manera, este texto de versículos 28 y 31 del capítulo 8 de Hechos está haciendo referencia a Isaías 53, versículos 7 al 8. No entramos en las diferencias textuales entre ellos porque el texto de Hechos está tomando de la Septuaginta, la versión en griega y no de la versión hebreo, y bueno, no quiero entrar en ese tema porque ahora mismo no nos importa. Pero lo que, más que hablar de esas diferencias entre los textos, lo que nos interesa es leerlo, este texto, sobre su contexto narrativo mayor. El eunuco formula una pregunta básica sobre los textos. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, del propio profeta que está hablando, o de algún otro? Esta es la pregunta sobre este texto, ¿no? La pregunta que desde que Isaías escribe el texto, pues se está preguntando constantemente acerca del mismo. En el judaísmo se han dado tres posibles respuestas a esta pregunta. Una respuesta en términos comunitarios y una respuesta en términos individuales. En términos comunitarios, pues que hace referencia a Israel como pueblo. Y en términos individuales, porque está referido, como está implícita en la misma pregunta de el eunuco, referido al profeta mismo, o que estaba referido al Mesías, o incluso en algunas tradiciones judías también intertestamentarias, referida a Elías que tiene que venir antes del tiempo final. La respuesta de Felipe es clara, como lo hemos leído en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, lo que Felipe está transmitiéndole al eunuco es que este pasaje de Isaías 53 está haciendo referencia a Jesús como el Mesías. Algo que se nos suele pasar por alto es esta expresión que dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, es una expresión que frecuente a los evangelios, cuando, por ejemplo, víamos la semana anterior con las apariciones de Jesús resucitado, que les está diciendo a los de Maús, se encuentra con los discípulos que van a Maús, o después al grupo de los 11, que se está apareciendo también a ellos, y nos dice los textos, y comenzando desde Moisés les explicó toda la escritura, ¿no? Es decir, aquí es interesante que lo que está ocurriendo con Jesús no está referido únicamente al cumplimiento de versículos aislados, sino al cumplimiento de una narrativa, de algo que está ocurriendo y que está referido en los textos de la Escritura, pero en un sentido, en una estructura narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es que este versículo se cumpla aquí concretamente, o aquel versículo se cumple allí concretamente, sino que la propia lógica de la Escritura y de aquellos que estaban experimentando de primera mano todas aquellas cosas, era que ese cumplimiento se estaba dando con una continuidad
en esa historia que la escritura está refiriendo. Por lo tanto, tenemos una visión, hoy diremos, narrativa, de continuidad. Por lo tanto, no solamente son versículos aislados los que se cumplen, sino lo que se cumple es la narración de salvación que está consignada en la escritura y que puede comprenderse y debe comprenderse en una perspectiva global. Por tanto, Isaías 53, versículos 7 y 8, no apunta solo al cumplimiento de estos versículos, sino al cuadro narrativo completo. Es decir, estos son representativos de aquello otro que se tiene en mente, que los que conocían el pasaje tenían en mente. Y por lo tanto, como está diciéndonos el texto, Felipe a partir de él está contando cómo, ¿no? Él está anunciando el Evangelio de Jesús, le está contando cómo Jesús, lo que Jesús ha ocurrido, está cumpliéndose toda una narrativa que es la que nos está transmitiendo, por ejemplo, el libro de Isaías o el resto de profetas, por ejemplo. Por lo tanto, debemos entender que cuando se están citando versículos en el Nuevo Testamento, no se hace referencia nunca exclusivamente a versículos sueltos, aislados, sino que lo que se estaba presuponiendo era que los oyentes que eran judíos y que conocían las escrituras, pues le estaba remitiendo a todo el cuadro completo. Como ya vimos, esta narrativa de salvación de Isaías comenzaba o hacía referencia a el capítulo 52, en la que se está anunciando el Evangelio. Por primera vez se habla de las buenas noticias, con esta expresión, me refiero a esta expresión de evangelio, que significa de buenas noticias, ¿de qué? Del reinado de Dios y de su victoria, que se produce a través de ¿qué? De la muerte representativa y sustitutoria de ¿quién? Del siervo de Dios, del siervo sufriente de Dios, que es lo que tenemos en el capítulo 53, que además incluye la renovación del pacto de Dios con su pueblo Israel, que es lo que tenemos en los capítulos 54 y 55, para que a través del testimonio de Israel se alcance a todas las naciones, que es lo que nos dicen los versículos 4 y 5 del capítulo 55. ¿Para qué? Para su arrepentimiento. Y esto es el versículo 6 del capítulo 55. Como podéis comprender, no podemos leer todos estos versículos, aparte que son capítulos completos, y solamente puedo nombrar a lo que hace referencia. Y de esta manera llegamos a Isaías 56, que es lo que hemos leído en principio en relación a esa salvación que llega a extranjeros e eunucos recibidos ahora en el templo, la comunidad cultica de Israel. Y si siguiéramos leyendo Isaías hasta su final, iríamos viendo como cada capítulo, cada parte de esa narración va haciendo referencia a condenar la idolatría de Israel, al arrepentimiento de Israel, etc., hasta llegar a la visión de la nueva creación en el final de Isaías. Por lo tanto, toda esta narrativa que nos está contando ese proceso de salvación de Dios para su pueblo y por medio de su pueblo alcanzar a todas las naciones, que era el cumplimiento de lo que se había prometido a Abraham, y en el capítulo 12, después en el capítulo 15 de Génesis, en la que a través de Abraham, del pueblo del que surgiría Abraham, se iba a llegar a la bendición a todas las naciones, que este es el propósito de la elección de Israel como pueblo por parte de Dios, es lo que está aquí consignándose de una forma muy detallada en Isaías, y que sirve siempre de plantilla, podemos decirlo así,
en el Nuevo Testamento para explicar qué es lo que está pasando con Jesús, qué es lo que está ocurriendo en la muerte, en la cruz de Jesús, su resurrección y después lo que está ocurriendo también con lo que viene a continuación, con el surgimiento de la Iglesia. Todo eso es lo que, cómo se está leyendo, todo lo que está ocurriendo en base a esta narrativa de Isaías. Y esto es algo que está constantemente presente en el Nuevo Testamento. Que precisamente cuando hemos llegado, me he parado ahí en el 56, como digo, podemos llegar hasta el final de Isaías, pero para no hacerlo tan largo, aunque lo he mencionado, llegamos a ese capítulo 56, que es donde empezábamos en esta predicación, que precisamente nos habla de la inclusión de los extranjeros y de los eunucos en la congregación cultica de Israel. Que vemos que en tiempo de Nuevo Testamento ya se estaba produciendo esto en el propio judaísmo. Pero ahora bien, hay una diferencia entre Isaías y el libro de los Hechos. Como digo, aunque ya se estaba dando esta inclusión de los extranjeros y de los eunucos en el propio templo de Jerusalén, como muestra este texto, hay una diferencia, que es que mientras en Isaías todavía se dice que estos extranjeros, los extranjeros que está hablando Isaías, no son cualquiera, son aquellos que siguen al Señor. Es decir, y hay una condición, que es que deben guardar el sábado y el pacto de Dios con su pueblo. Bien, estos extranjeros, para ser recibidos en la comunidad cultica de Israel, en el templo, tienen que guardar el sábado. Esto es lo que se nos dice en el versículo 6 del capítulo 56. ¿Y qué es lo que cambia con respecto al libro de los Hechos y con respecto al Nuevo Testamento en general? Pues que al igual que hemos visto constantemente a lo largo del Evangelio en toda esta temporada, esta condición de guardar el sábado, en este caso, por ejemplo, es sustituida por otra, que la encontramos en la respuesta del eunuco a Felipe, que tras escuchar esta narración de las buenas noticias sobre Jesús, que es la que está contándole Felipe a partir de ese capítulo de 53 de Isaías, le pregunta, el eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que es el versículo 36 del capítulo 8. La respuesta de Felipe es, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 37. Por tanto, lo novedoso aquí, como en el resto del Nuevo Testamento, es que ahora la condición de posibilidad para pertenecer al pueblo de Dios y para participar en la salvación de Dios no es guardar el sábado o guardar la circuncisión, como en otros casos, o el sistema de pureza, sino la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Ese Jesús que está siendo identificado como Mesías y en el que, como hemos visto en el texto, y Felipe explica al eunuco, se está cumpliendo aquello que el capítulo 53 de Isaías estaba haciendo referencia, que era que el papel del siervo sufriente, el siervo de Dios que en representación de todo el pueblo está cargando con los pecados, con el pecado, con la incredulidad, con la idolatría del pueblo de Israel, para que de esa manera vencer sobre el pecado y sobre la muerte para perdón de pecados del pueblo, para que el pueblo experimente y tenga acceso a ese perdón de pecados y por lo tanto también la salvación de Dios. Ahora, por tanto,
Esta es la clave de la participación en la salvación de Dios. No ya el sábado o la circuncisión o el sistema de pureza, sino la fe en Jesús como Mesías, que Jesús es ese Mesías esperado y que ese Jesús como Mesías con su muerte en la cruz es el que está experimentando, el que está llevando a cabo la labor del siervo sufriente. Esto es lo que el libro de Hechos está desplegando con su narración. El testimonio de los seguidores de Jesús resucitado, como vimos la semana pasada, que está proclamado primero en Jerusalén, después a los judíos en la diáspora, después a los samaritanos, y que a partir de este momento narrativo en el que nos encontramos, capítulo 8, empieza a cruzar la frontera entre judíos y gentiles. En Hechos 8, el eunuco etíope, en Hechos 10, Cornelio y el centurión romano, y en medio de los dos tenemos la paradigmática conversión de Pablo en Hechos 9, con su misión a los gentiles. El reinado de Dios se sigue desplegando con la vista puesta en la nueva creación. Desde el punto de vista de nuestro Nuevo Testamento es lo que tenemos en Apocalipsis. Por tanto, esta no es una historia que ya haya terminado, es una historia que en realidad está en curso. La historia que nos cuenta, la narración que nos cuenta, la historia de salvación que nos cuenta la Biblia, no es una historia que esté clausurada, que esté terminada con el final de la propia Biblia, sino que el final de la propia Biblia es un final todavía abierto. Y por eso nosotros podemos ser participantes de esta historia, porque aún su final está por concluir, por llegar. Y nosotros, por tanto, somos participantes de esa historia, igual que el eunuco, igual que Cornelio, igual que todas las personas que están consignadas en la narrativa de la Biblia, a través de la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Cuando decimos que nos convertimos en participantes de esa historia, queremos decir que esta historia no es algo solo en lo que creemos, no es solo una cuestión en que hay que aprenderse y que hay que creerse. Claro, debemos depositar la confianza en el Dios que se nos está transmitiendo, en el que se nos está testimoniando a través de esa historia. Pero además, la historia en sí misma no es solamente algo en lo que creemos, sino algo que a través de lo que vivimos, de la que vivimos. El enfatizar el carácter narrativo de la Biblia no es una cuestión formal de su aspecto literario. Quizás a algunas personas, cuando hablamos de narración en la Biblia, pues no les guste, porque quizás esto de narración suena como algo inventado que puede ser, que no puede ser que no haya ocurrido verdaderamente. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de la modernidad en la que solo lo histórico es normativo. Pero no queremos decir eso. El carácter narrativo es cómo está estructurada la Biblia en su conjunto. Claro, hay muchas cosas más que no solamente son narración en la Biblia, pero la arquitectura de la Biblia en sí misma como un todo es narrativa. Pero no solamente nos referimos a esto, que sería su aspecto formal, literariamente hablando, sino que además, una vez que nos volvemos a Dios, en esa conversión de la que hablamos en semanas anteriores, vemos y estamos en el mundo de una manera diferente. Y esto es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos del carácter narrativo de la Biblia. No solamente de una visión de la Biblia en su conjunto, no solamente de un aspecto formal de la Biblia en su aspecto literario, sino de una manera de ver y estar en el mundo a través de las lentes
que la propia Biblia nos ofrece. Es como si leer la Biblia canónicamente, en su conjunto, narrativamente, en su estructura formal, y eclesialmente, es decir, en el seno y en el conjunto de la Iglesia, nos pusiera unas lentes, eso ya lo decía Calvino, unas lentes, unas gafas que nos hacen ver el mundo de otra manera. Aquellos que usáis gafas, eh, comprendéis que no es lo mismo tener gafas o no tener, porque nuestra visión del mundo cambia. Y esta es la metáfora que usamos. Al leer la Biblia en su conjunto y en su trayectoria narrativa, nos ofrece unas lentes que nos hacen ver y nos hacen estar en el mundo de forma distinta. Esto, cuando hablamos entonces de narratividad de la Biblia, estamos refiriéndonos precisamente a esta realidad. De manera que nuestra visión del mundo entero, en la visión del mundo, o el mundo en sí mismo, es absorbido por el mundo de la Biblia. ¿Y qué queremos decir con ello? Que la comunidad creyente no vive, o al menos no debería vivir, bajo la narrativa o las narrativas que predominan en este momento en la sociedad. Y cuando decimos narrar, no nos referimos solamente, como ya hemos dicho, únicamente a contar una historia que probablemente sea inventada. No nos estamos refiriendo a esto, que muchas veces es lo que pensamos cuando oímos la palabra narración, por nuestra cultura de la modernidad. No, cuando decimos narrar, queremos decir que bajo el significado de eso que estamos contando, ¿eh? Lo que descubrimos es cómo es el mundo y qué esperamos de él. Narrar algo es decir cómo es algo. Por ejemplo, si no me conocéis y nos encontramos en algún momento, físicamente o virtualmente, y queréis conocerme, me preguntaréis, bueno, Sergio, ¿quién eres? Cuéntame algo de ti. Y mi tendencia será a contar mi vida personal, mi biografía. Es lo que decir, con lo que hacemos también cuando alguien decimos, contamos el testimonio de conversión en la iglesia, pues estamos narrando una determinada experiencia. Pues cuando queremos explicar quiénes somos, lo que hacemos es narrar nuestra propia biografía. ¿Qué es lo que hacen los historiadores? Narrar la historia, pues, de España, la historia de Europa, la historia del mundo. Se está narrando, se está contando algo, pero ¿para qué? Para explicar qué es eso de lo que estamos hablando. Por lo tanto, cuando estamos narrando la Biblia, cuando estamos narrando leyendo comunitariamente la narrativa de la Biblia, lo que estamos diciendo es cómo es y cómo va a ser el mundo. Cómo es el mundo y qué esperamos de él. Esto es lo que está ocurriendo. Y cuando pensamos en narración y cuando hablamos de narrar, tenemos que pensar en esto, que estamos definiendo cómo es el mundo, que estamos definiendo cuál es nuestra esperanza como seguidores de Jesús. Esta es la cuestión. Así que no vivimos, por tanto, como creyentes, o no deberíamos vivir únicamente de las narrativas que los medios de comunicación, las redes sociales o la cultura hegemónica nos imponen, sino que debemos vivir a través de la narrativa de salvación de la Escritura. Y eso significa que es la Escritura la que nos dice cómo es y qué debemos esperar del mundo. Cómo somos y qué debemos esperar de nuestra propia vida. Eso es lo que significa. Quizás para algunos esto supone una nueva forma de pensar, porque nunca nos habían explicado las cosas de esta manera. Pero es que estamos en tiempos
nuevos. Las cosas que estamos teniendo que enfrentar hoy son acontecimientos distintos, nuevos, en una sociedad que cambia y que está cambiando de una forma profunda. Por lo tanto, tiempos nuevos exigen también formas nuevas de pensar y formas nuevas de vivir. Y lo que decimos es que esas formas de pensar y esas formas de vivir están determinadas por esa narración de la Biblia en perspectiva creyente. Por eso, en esos tiempos de incertidumbre, de confusión y de crisis de sentido, que es lo que a todos en este momento, a nivel global, estamos experimentando, lo que debemos hacer es vivir el mundo a través de las lentes de la Escritura. Y lo que esto supone es afrontar esa incertidumbre, esa confusión y esas crisis de sentido de nuestro momento presente. ¿Desde dónde? No desde lo que nos dice, desde la narrativa oficial, no desde las narrativas alternativas, conspirativas de las redes sociales, sino desde la narrativa que nos está desplegando, la narrativa de la Biblia, que nos está desplegando la realidad de que el reino de Dios ya ha comenzado con Jesús y a través de la esperanza de que todo será consumado y superado. ¿Cuándo? En la nueva creación, de ese Dios que viene a nuestro encuentro. Esta es la narrativa en la que la comunidad creyente, en la que estamos todos los seguidores de Jesús, en la que debe vivir. Esta es la narrativa en la que la comunidad creyente debe vivir. Y con ello no quiero decir entonces que necesariamente tenemos que vivir de una manera triunfalista, sin miedos, sin angustias, sin tensiones, sin confusiones, sin incertidumbres o sin crisis de sentido. Muchos cristianos piensan que el cristiano tiene que vivir siempre así, pero el cristiano, como bien decía Lutero, es justo y pecador al mismo tiempo. Y por lo tanto, es cierto que vivimos y debemos vivir como comunidad de fe bajo la narrativa de la Escritura, que es narrada, contada, transmitida, proclamada y anunciada por la Iglesia, pero como individuos no solamente estamos bajo esta narrativa, hay otras narrativas oficiales, alternativas, son las que también nos están atravesando, por así decirlo. Por tanto, no estamos hablando de triunfalismo, estamos hablando que estos miedos, estas angustias, estas tensiones, estas incertidumbres o estas crisis de sentido que también nos pueden afectar a nosotros y que probablemente nos afectarán también a nosotros, se enfrentan por medio y desde la esperanza de que Dios las ha vencido realmente en lo ocurrido en Jesús y el Espíritu Santo, a través de la comunidad de Israel y la comunidad de la Iglesia, camino a una nueva creación. Y si nunca hemos pensado que nuestra vida tiene que estar referida a lo que Dios está haciendo a través de Jesús, el Mesías, y del Espíritu Santo para acabar con el pecado, el mal, el dolor, el sufrimiento y la muerte en el mundo, pues te invitamos a venir a Cristo y depositar tu confianza, tu fe en Él, tu dependencia en Él, para que de esta manera puedas participar de la realidad del reino de Dios y de su nueva creación. Y quizás
nos diga, bueno, pero esto no lo tengo claro, o esto no, tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, no me lo creo. No importa. Te invitamos a venir a la iglesia, a seguir escuchando esta narrativa de salvación en el seno de la iglesia, para que juntos podamos eh, dejarnos configurar por esa nueva definición de la realidad que comporta la escritura, que comporta la Biblia como la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Terminamos con una oración. Padre, a veces en la inmediatez de los acontecimientos nos descentran, nos hacen olvidarnos de ti, hacen que pongamos nuestra confianza, nuestra fe en otras lealtades, en otras confianzas, en otros lugares, en otros sistemas de pensamiento. Y con ello somos infieles a ti. Por eso te rogamos que tú, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, nos vuelvas a encaminar hacia ti para dejarnos configurar por esa narración de salvación. Una narración de salvación que no está encerrada en sí misma, sino que nos está remitiendo a lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, un momento de la historia, pero lo que sigues haciendo y terminarás de hacer una vez consumando tu salvación definitiva y trayendo a nosotros tu nueva creación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga y nos guarde con su paz y con su bendición. Amén.